setmana hem vengut fins a casa de València i de Calvià perquè no ens podíem perdre la presentació de Falleres Majors 2015. En Mallorca hay una falla como las de Valencia, pero es exactamente igual, que está localizada en el Toro y como cualquier falla elige sus falleras mayores. Y hoy es la solemne presentación de las falleras mayores de nuestra falla, de la falla del Toro. Lo que hacemos es presentar a las falleras mayores a la corte de honor, y lo que se hace normalmente es ir llamándolas, se les dedica un verso y una poesía, luego se les rinde pleitesía y homenaje. No hay mejor manera de quitar los nervios que ponernos a la faena. Así que, falleros, falleras, señores, señoras, pots comenzar la mascleta. Ay no, la presentación. Ganas de fuego. I ara ens trobam en la fallera major, la fallera infantil i el president infantil, si no vaig malament. Yo ya terminó y ya esto es lo último. Ai, què tal? ¿Estás triste? De momento no. No. Ya veremos cuando tengan que poner la banda a la fallera mayor y me ponga a mí la otra que no mola tanto, ya veremos. No mola tanto, ¿por qué no mola tanto? Hombre, porque no es lo mismo. Yo quería desde pequeña ser la fallera mayor infantil y ya había llegado el momento. Va ayudando a la fallera mayor infantil. Traemos una falla de Valencia, viene un pirotécnico de Valencia, tenemos nuestra fiesta, nuestro casal, las fiestas son a finales de marzo, después de las fallas de Valencia. Somos una de las 400 fallas de Valencia, aquí solo hay una y bueno, nos hermanamos y llevamos 3 años que nosotros venimos aquí en fallas, ellos vienen a nuestras fallas y es la primera vez que hemos podido venir al acto de la exaltación de las falleras mayores. Bueno, soy la fallera mayor del 2015, de la falla del Toro. Es algo que siempre he querido ser y espero hacerlo muy bien. No dudo ni por un segundo que vas a representar esta falla lo mejor que sepas. El tema de tracas y eso es lo que más impone y más me ha gustado de siempre. Y por eso es algo que hay que sentirlo. Ahora nos vamos para Valencia a las fallas. Primero son las fallas de allí, el 19 de marzo en la Cremada, y a la siguiente semana es nuestras fallas de aquí. No mucho especial, pero bueno, hay que salir y Vivirlo y llevarlo por dentro. eso mismo, ser valenciano y sentir la falla y ser fallero.